Muy buenas tardes. Es muy valioso para nosotros poder compartir este espacio, felicitarlos a los futuros profesionales que tomaron esta iniciativa. Nosotros consideramos que esto es muy sumativo y que estos espacios son necesarios, ¿sí? Este espacio hoy lo llamamos el desafío del proceso de investigación en futuros profesionales de la salud. Así como comentaba Sofía, yo también aún estoy en proceso de formación. Me desempeño como docente, pero siempre tenemos el desafío de poder crecer, de poder innovar. Así que para nosotros hoy estar teniendo este encuentro con todos ustedes, que también son futuros profesionales de la salud, es enriquecedor. Un poco lo que nos proponemos hoy es poder realizar un intercambio. Sabemos que el proceso del camino de la investigación es un poco largo, muchas veces costoso, un poco aburrido también, ¿sí? Según las percepciones que tenemos, pero bueno, un poco la idea es poder hoy ver estas barreras o ver un poco los mitos acerca de la investigación y poder hacer una actividad didáctica, ¿sí? Una actividad de intercambio, para después poder intercambiar los puntos de vista que cada uno llegue a tener. Y una de las cosas que siempre decimos es que la investigación es sumamente complicada y muy difícil, ¿sí? Muchas veces pensamos que cuando somos estudiantes, decimos, bueno, no, la investigación está hecha para personas que tienen mentes privilegiadas o que son unos genios o que son personas que leen mucho y que le dedican mucho tiempo a investigar, a indagar, a buscar, ¿sí? Pero la realidad es que cualquier ser humano puede hacer investigación, ¿sí? Y realizarla correctamente si se aplica el proceso de investigación correspondiente, ¿sí? Lo que se requiere es justamente conocer esos procesos y sus herramientas. Otra de las cosas que muchas veces escuchamos es que la investigación no está vinculada con nuestro mundo cotidiano, con nuestra realidad, con lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Muchas veces los estudiantes pensamos que la investigación es algo que no tiene relación con lo que vivimos día a día y consideramos que es algo que solamente se acostumbra a hacer en institutos muy especializados o institutos con nombres muy largos y complicados, ¿sí? Y es necesario recordar hoy que la mayor parte de los inventos en el mundo, de una u otra forma, son producto de la investigación, ¿sí? Sí, que tienen que ver con nuestra vida diaria. El teléfono celular, por ejemplo, el uso de medicamentos, vacunas, ¿sí? Hasta nuestras prendas de vestir tienen que ver con el desarrollo de la investigación en lo cotidiano, ¿sí? Y también, gracias a la investigación, se generaron procesos industriales, se desarrollaron organizaciones y sabemos que eso ha tenido su evolución en el tiempo. También podemos conocer desde nuestra estructura mental y genética hasta lo más difícil o lo más complejo que podemos ver, que es cómo impactar un cometa en plena trayectoria a miles de kilómetros de la Tierra, ¿sí? Y todo esto es gracias a la investigación. Entonces, tenemos que animarnos y tenemos que comenzar pensando de esta manera, ¿sí? Que la investigación está vinculada a nuestro mundo cotidiano, a la realidad, y que la investigación puede ser complicada, pero todos podemos hacer investigación si nos proponemos, si estudiamos los procesos y las herramientas fundamentales. Ahora, ¿por qué es necesario que un estudiante aprenda a investigar? En estos tiempos, ¿sí? Globalizados, un egresado que no tenga conocimientos de investigación se va a encontrar un poco en desventaja con muchos de otros profesionales, colegas, que van a tener más, que se van a diferenciar por poseer este tipo de conocimiento que hace énfasis en la investigación. Entonces, es importante que nosotros podamos formarnos y podamos alcanzar al máximo los conocimientos para desarrollarlos, ¿sí? Un poco lo que es el concepto de la investigación científica es como cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente, ¿sí? Es sistemática porque implica que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que no se dejan
hechos a la casualidad. Es empírica porque denota que se recolectan y se analizan datos. Es crítica porque quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o menos controlada, más o menos flexible, más o menos estructurada, ¿sí? Pero nunca va a ser sin método. Un poco para recordarles cuáles son los propósitos fundamentales de esta investigación, de esta clase de investigación. En primer lugar, producir conocimientos y teoría, donde nosotros englobamos eso en lo que es la investigación básica, y resolver problemas, ¿sí? Que está dentro de lo que sería la investigación aplicada. Entonces, la investigación se desarrolla en equipo, ¿sí? Y cuando se le encuentra sentido, puede generar fuertes lazos de amistad entre los miembros del grupo o, ¿por qué no?, entre los futuros miembros del equipo de salud. Hay una frase ahí que pusimos en el PowerPoint que dice, la investigación que realmente tiene valor se empieza pensando y no haciendo, ¿sí? Las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas se construyen desde el acercamiento con la realidad objetiva, con la realidad subjetiva, o la realidad intersubjetiva que habrá que investigar, ¿sí? Y después tenemos ahí también algo muy importante que está relacionado con el inicio de la investigación, ¿sí? El inicio de la investigación es una propuesta que tiene por lo general un sentido de búsqueda. Cada investigación es una experiencia única que adopta caminos propios. El punto de partida provisional es una idea o pregunta inicial, ¿sí? Volvemos a lo que decíamos hoy. Una investigación se comienza pensando, ¿sí? Las investigaciones nacen generalmente a partir de la percepción de un problema o dificultad en la práctica cotidiana o del interés particular por profundizar el conocimiento sobre un tema específico. La mayoría de las ideas son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo, ¿sí? Cuando una persona desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. La idea debe resultar atractiva para el investigador, ¿sí? No hay algo más tedioso y más difícil que trabajar en algo que no nos interesa, ¿sí? Cuanto mejor se conozca un tema, el proceso para afinar la idea será más eficiente y rápido. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí son innovadoras, ¿sí? Bien. Ahí tenemos, Sofi, te voy a pedir, Sofía, que puedas poner, que puedas dejar en el chat, ¿sí? Vamos a hacer una actividad, para eso le vamos a dar un tiempo de 10 minutos para que ustedes puedan hacer esta actividad. La actividad consiste en que ustedes puedan escribir en el chat un tema de investigación, qué les gustaría saber de ese tema y su nombre y la universidad a la cual pertenece, ¿sí? Eh, por ahí no tenemos, no sé si ya está habilitado. No sé si se entendió, si escuchan bien, si se comprendió la consigna. Sí se entendió. Bien. Bueno, entonces, Sofía, hacemos un recreo, ¿sí? De unos 8 minutos y volvemos, ¿sí? Con la respuesta para poder hacer un intercambio.
Bien, tenemos a Valentín Quintana que nos comenta una de su idea de investigación que se titula como consumo de bebidas energéticas y su asociación con el desarrollo de trastorno de ansiedad generalizado. Me gustaría identificar si existe una asociación entre ambas variables. Este es un trabajo que estamos realizando con unos compañeros para una clase de una materia, medicina basada en la evidencia, por lo cual me resulta oportuna esta oportunidad para analizarlo. Valentín viene de la UNE, la Universidad del Nordeste, sí, parte de la federación también. ¿Qué le gustaría comentar al respecto, licenciada? Bien, bueno, muchas gracias por sus aportes. La verdad que son temas muy interesantes por lo que estoy viendo. Pero algo que por allí ayuda, sí, bastante, que ayuda en el proceso, cuando nosotros iniciamos el proceso de investigación, es siempre poder definir y tener definido el objeto de estudio y poder problematizarlo, ¿sí? El objeto de estudio es qué es lo que yo quiero investigar, qué se quiere investigar, ¿sí? Y la problematización es qué es lo que yo quiero saber de él. Entonces, uno de los puntos principales para poder comenzar o que han ayudado mucho al inicio de una investigación es tener recorte en cuanto al objeto de estudio y su problematización. En este caso, Valentina, ¿sí? Ella propone un tema que es consumo de bebidas energéticas y su asociación con el desarrollo del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Me gustaría por allí escucharlos también, sabiendo ustedes y teniendo en cuenta que el objeto de estudio es qué es lo que yo quiero investigar o qué es lo que se quiere investigar. ¿Cuál sería el objeto de estudio de Valentina? Mirando el tema que ella propone. ¿Sí? El objeto de estudio es qué es lo que se quiere investigar y la problematización es qué es lo que quiero saber de él. Entonces, ¿cómo podríamos mirar o cómo podíamos aportar nosotros el tema que propone Valentina en esta oportunidad? Igual, por las dudas, eh, es quizá, hablando en voz alta, quien quiera también y pueda abrir su micrófono. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando ahora? Porque Yo, no. Sofía, acá. Bien, bien. Eh, Bien, lo que pienso, quizás pueda corregirme Valentín, que el consumo de bebidas energéticas es algo como muy extendido en lo que es los- la gente joven, ¿no? Por esa cuestión de que te mantiene despierto, tiene mucha cafeína y qué sé yo, pero uno no se da cuenta de que sobreestimular al cuerpo puede traer acarrear otras cuestiones como lo del trastorno de la ansiedad generalizada. Quizás la problematización vendría por ese lado, Valentín, quizás si estás ahí en chat para comentarnos un poquito más cuál fue tu idea o cómo surgió, mejor dicho. Nosotros queremos recordarles que este espacio es para poder intercambiar ideas, para poder actualizar conceptos y para poder obtener herramientas para poder iniciar los procesos de investigación. Entonces yo los animo a que ustedes puedan participar, porque es la única manera que tenemos de conocernos un poco y poder intercambiar en esto y que no sea la investigación como lo vimos al principio, no sea tan aburrida, ¿sí? Así que no tengan miedo eh, en opinar y dar su punto de vista. Hola, profe. Soy Lucía de la UNCAUS, estudiante de la UNCAUS. Hola, Lucía. Para mí sería el objetivo los jóvenes, puede ser, el objeto de estudio, perdón. Ujú. Y la problematización, el uso de las bebidas energéticas. ¿Puede ser eso? Bien, O, Claro, bien, a ver. Luis Valentín comenta
Claro, ese sería nuestro caso, la alta prevalencia del consumo dentro del ámbito estudiantil, más que nada por la alta demanda de este grupo por la facultad, por esos efectos estimulantes, aumentar la concentración, etc. Bien. Bueno, Agustín, por allí es Valentín, perdones, ¿no? Valentín. Sí, Valentín. Valentín. Bueno, por allí es el objeto de estudio, por allí es difícil identificarlo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vos querés investigar? Acá vos vos mencionás dos grandes, podemos decir dos grandes estructuras. Por un lado, vos mencionás el consumo de bebidas energéticas y por otro lado, el trastorno de ansiedad generalizado, desarrollo del trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, un solo objeto, ¿sí? Bien. Después teníamos otro, Sofía, que era... Sí, no sé si Lucía logró hablar, tenía la manito levantada. Lucía Ratanás. Sí, ya hablé yo. Ella, sí, ya dio su punto de vista. Bien. Perfecto. Después, Romina Verón comenta que su tema es la cirugía bariátrica. Observó un gran aumento de este procedimiento en los últimos años en mujeres desde muy temprana edad. ¿Qué consecuencia tiene a largo plazo? ¿Realmente los pasos previos previenen en caer en este procedimiento? ¿Es la mejor solución para el problema? Ella es de la UNCAUS. Muy bien. Bueno, Romina propone y dice, a ver si puedo traer. El tema, cirugía bariátrica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ella quiere saber de ahí? ¿Sí? Vos tenés que problematizar ese objeto de estudio, ¿sí? Que es, bueno, los procedimientos, eh, la cirugía bariátrica en mujeres de edad temprana, las consecuencias de la cirugía bariátrica, los pasos previos. Entonces, cada una de esas preguntas que vos te hiciste pueden llegar a constituir la problematización de tu objeto de estudio, ¿sí? Entonces, por eso es importante, vuelvo a repetir, que siempre antes de iniciar una investigación, algo que nos ayuda mucho es poder tener definido el objeto de estudio y poder problematizarlo, porque de esa manera nosotros vamos a poder seguir construyendo nuestra investigación en todos los demás pasos que continúan, ¿sí? Bien, después, ¿cuál tenemos otros temas? Cigarrillo electrónico, ¿sí? Me gustaría saber consecuencias respiratorias en jóvenes de Argentina, ¿sí? Alice de la UBA. Muy bien. Bien. Entonces, acá también, ¿sí? Está muy bien el objeto de estudio, ¿sí? Y qué me gustaría saber, las consecuencias respiratorias. Tiene un recorte, ¿sí? Tiene una dirección, tiene un hilo conductor entre el objeto de estudio y la problematización, ¿sí? Y ahí de nuevo, Alice, vos deberías sacar arista o problematizar esas consecuencias respiratorias, cuál de todas es la que a vos te interesa o cuál de todas es la que está más identificada o está más cerca de las consecuencias del cigarrillo electrónico, ¿no? Convengamos que consecuencias respiratorias englobamos muchas. Bien. Bueno, después tenemos COVID. Bien, bueno, ya seguiremos mirando los resultados. Pero antes de continuar, Sofía, si podés poner la presentación. Ahí ya comparto. ¿Alguno más tiene alguna pregunta mientras? Pueden abrir los micrófonos, ¿Alguien puede comentarlo. preguntar algo? ¿Quiere decir algo? A ver, vamos a ver qué otro tema hay acá, mientras Sofía pone la presentación. Efectos del COVID-19 a largo plazo. Me gustaría investigar sobre ese tema, ya que en un momento se habló mucho del virus. Hoy en día podríamos investigar acerca de las secuelas del mismo. Matías de Uncaus. Muy bien, sí, también. El COVID también, por allí problematizarlo,
¿sí? Pero allí también el objeto de estudio, verlo como tenés las secuelas, por ejemplo, secuelas de COVID, y problematizar esas secuelas, ¿sí? El objeto de estudio no el COVID, sino las secuelas del mismo. ¿Y qué querés saber de eso? Bien. Muy bien. Pues participación estudiantil en investigación en la Universidad de Buenos Aires, percepciones, implicancias y obstáculos. Lo que queremos hacer es comparar qué valor le da el alumno al aprendizaje de metodología de la investigación, estudiantes de años finales de la carrera de medicina graduados. La problemática que queremos atender es por qué los alumnos de primer año no se meten a pasantías en laboratorio o a sociedades científicas. ¿Hay falta de interés, desinformación, no saben dónde ir, falla en la difusión? Muy bien, bueno, acá Eric tenés como objeto de estudio, tenés por un lado lo que es investigación, un poco saberes acerca de la investigación, también puede ser tu objeto de estudio, ¿sí? Porque tenés, después lo relacionás con pasantías en laboratorio, entonces ahí es como que se te complicaría un poco relacionar el objeto de estudio con la problematización, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces siempre tenemos que tener presente que es importante poder tener nuestro objeto de estudio y problematización, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos definido eso, recordemos siempre que vamos a partir de una idea, ¿sí? Decíamos hoy que la investigación se comienza pensando, ¿sí? Una idea, un tema que me interese, algo que me llame la atención, algo que a mí me guste, algo que me genera duda, algo que me genera ese interés de querer indagar y saber o relacionar, como muchos de ustedes pusieron en el chat. Bien, entonces, cuando nosotros iniciamos ese proceso de investigación, ustedes tienen algo ahí que dice justificación, ¿sí? La filmina anterior, me parece que es Sofía, donde dice justificación, ¿sí? La justificación hace referencia al posible impacto, la utilidad o cuáles pueden ser los beneficios que podrían derivarse de los resultados, tanto para el campo profesional como para el campo científico. Con respecto a este último, por ejemplo, ¿cuál sería el aporte al conocimiento científico en el campo temático que yo pretendo investigar? ¿Qué utilidad podrían tener los posibles resultados? ¿A quién le podría servir? En el ámbito de la asistencia, en el ámbito de la gestión, en el ámbito universitario, en el ámbito de la política sanitaria, ¿sí? ¿Dónde van a ser usados esos resultados que yo voy a obtener? Entonces, siempre que yo comienzo escribiendo la justificación, yo ya tengo que tener definido cuál es mi objeto de estudio y cómo lo problematicé, ¿sí? Y a eso que yo ya tengo, a esa problematización, ese objeto de estudio, le voy a agregar la pregunta, ¿para qué voy a investigar esto? ¿Sí? Y eso me va a ayudar a construir la justificación de mi trabajo de investigación o de lo que yo quiero comenzar a estudiar, ¿sí? Después tenemos un paso muy importante que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema nos conduce a saber qué es lo que nosotros deseamos investigar, a identificar los elementos que estarán relacionados con el proceso y a definir nuestro enfoque, ¿sí? ¿Qué enfoque le vamos a dar a nuestra investigación? Fíjense en que recién en el planteamiento del problema yo voy a pensar en qué enfoque le voy a dar, si el enfoque va a ser cuantitativo o cualitativo. Muchas veces nosotros cometemos por allí en el afán de querer hacer rápido y de querer llegar rápido a los resultados, comenzar pensando en el enfoque. Antes de tener el objeto de estudio, antes de problematizarlo, ya queremos saber, bueno, yo no sé si mi investigación va a ser cuantitativa, cualitativa o mixta, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes que después que ustedes ya tienen definido estos dos pasos anteriores, recién vamos al planteamiento del problema. Y este planteamiento tiene dos momentos. Uno que es del planteamiento del problema propiamente dicho y la formulación de la pregunta de investigación. Entonces, el planteamiento del problema es donde se hace una introducción al problema, se lo describe, se lo contextualiza, haciendo énfasis en qué se ha investigado acerca del tema y qué no, ¿sí? Y acá también no tenemos que olvidarnos de las citas bibliográficas que son muy importantes, ¿sí? Se lo ubica dentro de un contexto temporoespecial, dentro de una teoría conceptual, se identifican los aspectos relevantes e importantes, se determina la relación entre variables, se determina la posibilidad de medir o observar un fenómeno a estudiar, se deja en evidencia
qué es lo que no se sabe de ese problema que yo pretendo investigar, ¿sí? Siempre la redacción la hacemos yendo de los aspectos más generales o de lo macro a lo micro, ¿sí? De lo general a lo particular, hasta llegar a la focalización del objeto de estudio y su problematización. Fíjense en lo importante que es poder nosotros tener el objeto de estudio y la problematización cuando llegamos a esta altura de la investigación, ¿sí? Ya hicimos una justificación, ya tenemos, estamos haciendo nuestro planteamiento del problema, ¿sí? Todos los datos que yo presente en este apartado tienen que estar relacionados, ¿sí? Con el objeto de estudio y con lo que yo problematizo. Por allí las preguntas de problematización o lo que yo voy a problematizar seguramente van a ser muchas aristas. Entonces yo tengo que seleccionar una de ahí, ¿sí? No es que voy a seleccionar todas porque es imposible estudiar todas. Por eso, esa definición o ese marco de objeto de estudio y problematización me ayudan a mí a ser un poco más directo, a tener una línea, a tener un hilo conductor, ¿sí? Hay algo que a mí me ayudó mucho, que es pensar en el hilo conductor desde cuando yo me planteo en la idea de hacer una investigación y todo el recorrido. Todo tiene que tener un hilo conductor, ¿sí? Desde el título hasta la justificación, el planteamiento del problema, la formulación del problema, ¿sí? Todo tiene que estar relacionado. Y para eso, vuelvo a repetir, es muy importante definir el objeto de estudio y problematizarlo. Entonces, en él se describen de manera amplia la situación del objeto de estudio, ubicándolo en un contexto que me permita comprender su origen y las relaciones. El problema es lo que el investigador o la ciencia no sabe, ¿sí? Si yo tengo el problema... Licenciada, con respecto al, como yo estoy pasando el Power, anterior, ¿en qué lugar se mantiene? sí, ¿Aquí? atrás. Perfecto. Ahí. Más atrás. Sigue Sí, recomendación de la investigación. no, Perfecto. donde está ahí está, bien, ahí estamos. Muy bien. Entonces, si yo tengo un problema y puedo dar cuenta de esa situación, como si yo puedo dar cuenta de esa situación, no es una situación problemática, ¿sí? Sino que pasa a ser cuestiones que preocupan al investigador, ¿sí? Que lo confrontan, que lo ayudan a investigar, que lo confronta y que lo enfrenta con su ignorancia, que le genera duda. Muchas veces son cosas que le enoja, que le da incertidumbre, ¿sí? Pero sobre todo algo que le motiva a investigar, ¿sí? Es muy importante también en este planteamiento del problema, ¿sí? Que nosotros tengamos en cuenta, a ver, Sofi, una diapositiva más. Una más. Bien, ahí está. Que nosotros tengamos en cuenta también la revisión de la literatura, ¿sí? En el planteamiento del problema vamos a necesitar mucho poder hacer esa revisión de la literatura, ¿sí? Y que esta se va a realizar en diferentes momentos. Vamos a comenzar realizando una exploración, ¿sí? La primera instancia tiene una finalidad exploratoria y consiste en ir tras huellas o tras pisadas del tema que yo pretendo investigar, ¿sí? Entonces es importante que yo pueda buscar fuentes de información, que pueda recopilar información que tenga importancia. Por eso también vuelvo a repetir y somos muy contundentes en esto, que yo teniendo la problematización del objeto de estudio que quiero investigar, hasta la revisión bibliográfica va a ser mucho más direccionada y va a tener un objetivo, va a tener un hilo conductor, ¿sí? Me va a ayudar también a seleccionar el material que sea más importante, me va a ayudar a hacer una lectura profunda, ¿sí? Y siempre es importante, cuando yo termino de hacer todo ese buceo bibliográfico, poder hacer un esquema conceptual con todo aquello que se encuentra involucrado con el tema que a mí me interesa. No con el tema, sino con la problematización de mi objeto de estudio, ¿sí? Bien. Bien. La formulación del problema nos ayuda a poder elaborar las preguntas que van a reflejar aquellos aspectos desconocidos que va a marcar el inicio de mi investigación, ¿sí? También se puede hacer en forma interrogativa, pero también en forma no solamente interrogativa, sino declarativa, ¿sí? Bien. El estado
actual del conocimiento. Ahí ustedes ven en la filmina, ¿sí?, que nosotros pusimos una frase que dice, si uno no conoce lo que busca, no verá cuando lo encuentre. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros ya nos vamos de definir lo que es el objeto de estudio, de problematizarlo, a querer tener resultados rápidos, ¿sí? Pero muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el objeto de estudio, ni siquiera sabemos qué es lo que yo quiero saber de ese objeto. Entonces, cuando llegamos a esta instancia es cuando se nos complica todo nuestro proceso de investigación, ¿sí? Por eso es importante por allí poder empezar de lo micro a lo macro o de lo más simple en la investigación a lo más complejo. Ese estado actual del conocimiento tiene 3 partes donde nosotros tenemos un marco teórico, ¿sí? Y muchas veces pensamos que el marco teórico es la recopilación de bibliografía o la recopilación solamente de definiciones, pero siempre tenemos que tener presente el hilo conductor, ¿sí? En el marco teórico tiene que haber un hilo conductor de todo lo que me conecte, no solamente con la problematización, sino con mi objeto de estudio, ¿sí? También ese marco teórico nos va a ayudar a poder explayarnos sobre el grupo central de teorías que utilizaremos para formular y desarrollar nuestra investigación. Es importante que sea económico, es decir, que sea breve y que yo lo pueda relacionar con el objeto de estudio, ¿sí? En segundo lugar tenemos el estado de arte, ¿sí? Acá nosotros solamente lo que vamos a ver son aquellos trabajos de investigación que son similares al nuestro, al tema, al objeto y a la problematización que nosotros queremos investigar, ¿sí? Ya sean en el mundo, en América y en nuestro país, digamos, ¿sí? Siempre de lo complejo a lo simple. Y después tenemos algo muy importante que menciono ahí, que son los objetivos. La diapositiva que sigue, Sofía. Bien, acá tenemos unos objetivos, ¿sí?, que dice aplicar una encuesta a estudiantes de medicina, diseñar un programa educativo, redactar un cuestionario. La siguiente. Proponer estrategias para la salud bucal, motivar a un grupo de estudiantes, entrevistar a los miembros del personal docente de la facultad. Ahora me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan de estos objetivos que están propuestos aquí? ¿Son objetivos de investigación? ¿Lo pondríamos como objetivos de investigación? Valentín dice, son acciones más que objetivos, me parece. A ver, ¿quién piensa lo contrario? A Valentín. ¿Qué piensan los demás? ¿Son objetivos de investigación? ¿Dónde los ubicamos? ¿Dónde los situamos en nuestra investigación? ¿Podría ser para resolver el problema? Para resolver el problema, dice Lucía. Bien. Bien. Los objetivos, ¿sí? Plantear un objetivo general que responda al problema enunciado y objetivos específicos que deben estar incluidos en el general, ¿sí? Los objetivos nos ayudan a nosotros a orientar el proceso de investigación y nos van a ayudar a definir cuál es el camino a seguir. Deben guardar relación con el problema y la pregunta de investigación. Y esto que nosotros vimos, ¿sí?, que nosotros pudimos ver aquí en este ejemplo, ¿sí?, no son objetivos de investigación, más bien representan actividades a realizar, ¿sí? Actividades a realizar, pero no son objetivos de investigación, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en que esos objetivos son los que tienen que guardar relación, pero también son los que nos ayudan a establecer qué nosotros vamos a alcanzar en esa investigación, ¿sí?
son las guías de estudio y deben expresarse con claridad. Se utilizan verbos en infinitivo, como por ejemplo evaluar, describir, identificar, valorar, determinar, ¿sí? Tenemos ahí un ejemplo, Sofía, si seguimos más adelante. Más adelante. Una más. Bien. ¿Sí? Objetivos generales, ¿sí? Que son objetivos macro que van a ayudar a guiar nuestra investigación. Muchas veces uno de los errores que cometemos es esto, ¿sí? De confundir un poco lo que son los objetivos con actividades o con acciones, ¿sí? Entonces, poder definir y poder tener en cuenta, ¿sí? Qué objetivo vamos a utilizar es muy importante para poder cumplir, digamos, cada una de los objetivos específicos que también van a estar dentro de esos generales, ¿sí? El objetivo general, este tiene que contener un verbo que indica la complejidad del objetivo y el tipo de estudio, tiene que tener un evento o evento de estudio, ya sea las características o situación a estudiar, tiene que tener la unidad de estudio, es decir, los grupos o las personas que participen, ¿sí? Tiene que estar en un periodo de tiempo, tiene que tener un contexto, ¿sí? Todos esos son requisitos que tienen que tener los objetivos. Seguimos con uno más, Sofía. Otro más adelante. Ahí está. Muy bien. Bueno, la verdad es que hay mucho más para agregar, pero me gustaría parar acá y me gustaría escucharlos, me gustaría saber qué intercambio pudieron lograr, qué le pareció este encuentro, si alguna vez lo vieron de esta manera, si alguna vez vieron al objeto de estudio, si lo pudieron problematizar de esta manera que lo hicimos hoy. También como para ir cerrando, ¿sí? Como les decía al inicio, lo que es investigación lleva mucho tiempo, ¿sí? No alcanza con un encuentro. Seguramente siempre tenemos muchas dudas, así que me gustaría escucharlos. Bueno, Sofía, me parece que estamos. Ahí están comentando en el chat, licenciada. Gracias, Valentín, por tu participación. Algo que me gustaría comentar es que en lo que es... Ay, ¿se me ve? No sé si tengo prendida la cámara. No se te ve, Sofía, no sé qué. Sí, está, ahí prendí la cámara, perfecto. Algo que me gustaría comentar es que en la UNE, más allá de que hay una sociedad científica, que si vamos a hacer UNE, no tienen un curso de introducción a la metodología de la investigación como tenemos nosotros. Entonces quizás Valentín tiene muchas preguntas y está muy bueno que lo puedas ir planteando para ir despejando. Por ejemplo, pregunta, a mí algo que me genera duda durante el desarrollo de un marco teórico es cómo equilibras las citas con lo propio sin que sea plagio. Está apagado su micrófono. Bien. Bueno, por allí hoy tenemos mucho lo que es el uso de la IA, ¿sí? Y más allá de que tiene sus ventajas, nosotros todavía somos, o soy fans, digamos, de la lectura y del escribir ideas que sean propias, ¿sí? Entonces, por allí recordar, Matías, cuál es la función qué te va a ayudar, digamos, a hacer el, el, el marco teórico cuando vos lo redactás, ¿sí? No es, como hoy decíamos, no es un grupo, no es un conjunto de conceptos que vos vas a usar, sino que ahí vos ya tenés que tener definido tu objeto de estudio, tu problematización,
pero también poder identificar aquellas variables con las que vos vas a trabajar, las variables que vos vas a estudiar dentro de esa problematización, ¿sí? También eso te va a ayudar a darle sentido, a darle proyección a tu estudio y poder elegir variables que sean económicas. Por ahí el plagio sí puede ser del 80% que puede estar, pero buscar variables que puedan ser económicas, es decir, que vos las puedas estudiar y que estén inmersas en tu estudio actual, ¿sí? Por eso tenés que hacer un buceo bibliográfico, pero también poder contextualizar a tu objeto de estudio, ¿sí? Contextualizar te va a ayudar a sacar aquellas variables que son precisas, que son necesarias, sin tener que, de alguna manera, tener un marco teórico que no sea actualizado o que vos no lo quieras actualizar, porque ahí te das cuenta cuando vos tenés un marco teórico que es hace 20 años atrás y cuando tenés una problematización del problema y dentro de esa problematización tus variables son actuales. ¿Sí? No es que quedaron en el tiempo, sino que son actualizadas y son propuestas tuyas, que en fin es lo que se busca, ¿sí? Que vos puedas aportar lo que no hay, porque lo que va a solucionar tu problema de estudio es lo novedoso que vos vas a traer, ¿sí? Bien. Claro, también lo que sucede mucho con las citas bibliográficas es tener cuidado con el parafraseo. Eso es otro tema también que es extensamente estudiado por quienes, nada, nos gusta la metodología de la investigación, que más que nada cuando uno plantea lo que es el marco teórico, déjeme, o sea, páreme cuando esté hablando pavadas, por favor. Cuando uno plantea ese marco teórico o estado del arte, le da sustento a lo que, a tu idea, ¿no? Y después en la discusión es donde uno dice, bueno, esto es todo lo que hay. Y después, durante la discusión, dice, esta es mi opinión de todo eso que dicen los demás. Entonces, el plagio sería, por ejemplo, si vos copiás, lo pasás por IA y lo parafrasea y presentás ese estudio. Eso sería el plagio, pero cuando vos hablas de lo que son referencias bibliográficas o referencias parafraseadas, para darle una fluidez al texto, no sería tanto un problema de plagio. El plagio es cuando en vez de comparar resultados, estarías copiando esos resultados y vos dándole una interpretación errada. Esa sería como la diferencia. Pero cuando vos estás hablando de algo que dice alguien, no estás entrando en plagio. No sé si con la cita esa duda, claro. Con la cita correspondiente, ¿no? Exactamente. Lo mismo pasa mucho con los gráficos, cuando uno agarra un gráfico de otra cosa y después, claro, si no lo nomencla correctamente según normas APA o normas Vancouver o las que utilicen, según la cátedra o el lugar donde estés investigando o donde quieras publicar, ahí también entras en unas cuestiones de plagio, porque vos no hiciste esa tabla o ese gráfico, sino que lo hizo otra persona. Entonces, siempre que uno se cubra con el superíndice y tratando de no parafrasear de mala manera, no está cometiendo plagio. Bien, por eso también algo para agregar ahí, Sofía, ya que lo mencionaste, es importante la operalización de las variables que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Porque como dice Sofía, por allí se copian los cuadros o se copian las variables que utilizó otra persona para realizar su investigación y nosotros no lo actualizamos. Entonces, la operalización de las variables es algo que nos va a ayudar a nosotros a poder diseñar nuestras propias variables según la dimensión que le podemos dar, según el valor, según el tipo, ¿sí? Y poder nosotros, según nuestro estudio, según toda la investigación que ya tenemos hecha, porque esta operalización de las variables ya entra dentro de lo que es el diseño metodológico, ¿sí? No tanto al inicio, pero están las variables, pero la operalización de las variables la realizamos en el diseño metodológico. Sí, sí, y eso nos pasa a todos al principio. Hasta al más experto nos sucede de que por ahí no lo citamos bien o lo reformulamos quizá de una manera que no se interpreta de la que es para nuestro estudio.
Creo que también algo que estaría buenísimo traer quizás a la federación es una cuestión de redacción el día de mañana, redacción de cada una de las partes de nuestra investigación, no un paper en sí, porque es algo como que se aprende con los años, pero sí de decir, por ejemplo, bueno, en la introducción va tal cosa, en materiales y métodos va otra cosa, en estado del arte, bueno, va otra cosa, en discusión otra y en conclusión y así. Eso Sí. estaría buenísimo el ejercicio de pequeños tips y cosas. Yo lo dejo ahí, Edith, para que lo Sí, puedas pensar. era un poco la idea. Nosotros con los chicos acá en la universidad hicimos una guía, ¿sí? Hicimos una guía donde están distribuidos los, las partes, ¿sí? Desde donde comienza hasta llegar a nuestros resultados de lo que es investigación. Entonces lo pudimos aplicar, lo pudimos hacer, pero bueno, hoy como era este primer encuentro y como era muy complejo, por allí decidimos quedarnos y andar en algunas cosas, ¿sí? Igual está la propuesta de poder encontrarnos nuevamente y bueno, poder sacar aquellas dudas que quizás hoy puedan llegar a quedar, ¿sí? Como lo decía al inicio, es muy complejo el tema, pero por allí quizás en otro encuentro podamos poder resolver las dudas que surgieron hoy. Ahí Valentín comenta, en lo personal creo que sería interesante esa propuesta, ya que a veces tenemos los objetivos de cada parte del trabajo, pero no sabemos cómo plasmarlo, redactarlo correctamente. Sí, se aprende haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, esta guía nos ayudó, de hecho los chicos se coparon, digamos, porque también se les dejaba en cada una de las partes como una breve referencia de qué, esto que vos decías, Sofía, de qué es lo que tenés que poner, ¿sí? Qué es lo que tenés que poner, en qué tenés que hacer énfasis, y también esto de por ahí, por allí, la cantidad de páginas, ¿sí? Que también son cosas que quizás cuando pensamos en investigación, eh, en sí no surge la duda, pero cuando comenzamos a escribir sí. Exactamente. No sé si tienen alguna otra duda, alguna cosita que quieran reforzar antes de llegar al final. Bueno, yo más que nada, hola, soy Romy, agradecer esta participación. Sé que hoy en día está a full la profe porque ella está presentando sus trabajos, está haciendo su doctorado, así que más que nada agradecer por el tiempo que se tomó para poder preparar este pequeño, eh, digamos, conocimiento que por ahí nos da lucidez a lo que estamos iniciando en los trabajos de investigación. Y bueno, nada, gracias, profe, por todo. Y bueno, eso. Bueno, ha sido un placer, así que espero que nos podamos volver a encontrar y poder ver otros diseños, ver otras maneras y bueno, tener un poco más de participación, que por allí se animen un poco más a intercambiar sus ideas, sería innovador para nosotros. Exactamente. Nos animamos a que quizás cuando tengamos estos espacios dentro de la federación, venir con sus ideas y plasmarlas, porque para eso estamos. Nosotros somos estudiantes como ustedes, que simplemente arrancamos hace un tiempito, porque nos apasiona la investigación, somos muy curiosos y nada, como dice mi mamá, Dios los cría y el viento nos amontona. Y eso, nos encanta lo que hacemos. Así que conocer a Valentín, una nueva cara, está buenísimo. No sé si conoces a tu sociedad, estaría buenísimo si en algún momento te podrías acercar a ellos.
y a la federación también. Desde nuestra parte, junto con Michael y todo el equipo del comité científico y el comité académico, le agradecemos un montón por su tiempo, como comentó Romy. A veces los docentes que se dedican a eso están con 1000 cosas y igualmente se hacen el tiempo para estar con nosotros y enseñarnos y escuchar todas nuestras dudas. Así que le agradecemos un montón realmente. Ojalá y nos podamos reunir nuevamente para seguir aprendiendo. Así que bueno, muchísimas gracias chicos. Nos estaremos reuniendo seguramente próximamente. Estén atentos al Instagram de la Federación y de sus asociaciones para una nueva charla. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau.